Empezamos. Okay. Muy buenas noches, mi nombre es Tania Sánchez Coronado, soy directora general en Evidencia Forense. Hoy nos encontramos con la doctora Verónica Alfaro. Ella es psicóloga forense. El tema que hemos escogido para hoy día es la importancia del perito de parte, la importancia a que ustedes conozcan por qué pueden solicitar tener un perito de parte cuando se encuentran en un proceso penal, en un proceso judicial. ¿Por qué hemos elegido este tema hoy día? Porque hemos tenido bastantes consultas en las últimas 2 semanas al menos. Y muchas de estas personas, madres, tías de personas, pero nos vienen a consultar cuando sus familiares ya tienen una sentencia condenatoria. Cuando sus familiares ya han pasado toda la etapa del juicio oral, es decir, cuando ya no podemos presentar pruebas. ¿Cuándo un perito puede presentar pruebas? En la etapa de investigación, en la etapa preparatoria. Es el tiempo ideal, los 6 meses que nos faculta la ley para poder realizar pericias, depende del delito que se haya cometido. Entonces, comencemos con este punto. Ustedes pueden ir dejando todas las consultas, todas las dudas que tengan. Primero, indicar que Evidencia Forense es la primera empresa legalmente constituida acá en Bolivia, que somos un grupo, un equipo de forenses, cada uno con especialidades diferentes, que justamente estamos para ayudar a todos ustedes en los procesos legales en los cuales se vean involucrados. Esta empresa cuenta con diferentes peritos, como les decía, contamos con peritos en psicología forense, en psiquiatría forense, accidentología, documentología, medicina forense, que es el médico legista, también informática forense, toxicología, etcétera. Todas las especialidades. Somos un grupo que nos hemos unido para abrir a esta empresa. ¿Y qué es lo que estamos haciendo desde hace un tiempo? Socializar. ¿Qué es lo que hace un perito? Y lo más importante, la pregunta que más tenemos, ¿bajo qué normativa trabajamos? Porque muchas personas no sabían que podían escoger un perito de parte. Todo esto vamos a desarrollar ahora con la doctora Verónica Alfaro, quien es parte muy importante de Evidencia Forense. Doctora, adelante. Bueno, muchas gracias. Sí, habíamos hecho algún preámbulo, sin embargo, déjeme decirle que de un tiempo a esta parte, con el Código Penal actualizado, que es el único que tenemos además, la psicología forense se ha convertido en una de las disciplinas indispensables y más relevantes en el sistema penal, ¿no? En los sistemas judiciales, en realidad, no solamente en el área penal, sino también civil, familia, inclusive de derechos humanos. ¿Por qué? Porque proporciona un conocimiento especializado sobre el comportamiento humano, ¿no? Sobre la conducta y además sobre su relación que tiene la conducta con posibles hechos delictivos o conflictos, jueces civiles o disputas familiares, custodia de menores. Bueno, hay diferentes aspectos que la psicología forense, justamente por el tema de la evaluación del comportamiento de la conducta humana, nos lleva a ser parte importante de este proceso judicial. Y dentro de este bagaje, digamos, que tenemos de la psicología, tenemos especialistas, ¿no? Y eso es lo que hay que apuntar, a contar con especialistas que realmente puedan hacer un trabajo objetivo, fiable y especialmente confiable, ¿no? Para todas las partes. Últimamente vemos que pese a que la normativa en cuanto a la ley 348, a la 548, nos dice que el equipo multidisciplinario que pertenece a las defensorías, los SLIM, todo esto, tienen que ser equipos especializados.
En psicología somos una carrera universitaria, por tanto la especialidad corresponde a un posgrado, que tiene que ser de especialidad, maestría, doctorado, postdoctorado, ¿ya? Un tema de diplomado queda tal vez un poco hasta inconcluso, porque es un curso simplemente que no da un grado académico. Entonces el perito de parte, el perito que tiene que asumir este rol de poder dar los lineamientos, si se puede decir, sobre un caso específico, tiene que ser una persona especialista, un psicólogo con título en provisión nacional, especialista en el área de la psicología forense, tanto para entrevistas, para evaluaciones y obviamente para la emisión de informes de tipo dictamen pericial y que vayan a llegar justamente a coadyuvar a la justicia para una mejor toma de decisiones. Vemos que las personas se conforman tal vez con los informes que emiten muchas veces estas instituciones, o a veces hasta ONGs, que se han convertido tal vez en, no sé, pues tratando de ayudar. A veces es más el tema de obstáculo o revictimización que pueden utilizar, en vez de la solución y la investigación que merece cualquier tipo de proceso que esté en la vía judicial, sea el caso que sea. Entonces, con esto, digamos, yo diría que la relevancia en los ámbitos judiciales de la psicología forense significa un estado tal vez de poder coadyuvar justamente con la justicia. No podemos conformarnos con algo que no es preciso, no es tan concreto, no es objetivo, no tiene una sustanciación, ¿no?, como para hacer una prueba objetiva en el juicio oral. Entonces sí tenemos que exigir a todas las instituciones, especialmente a las defensorías, SLIMs, que sí contraten profesionales especialistas para estos temas, ¿no? Y mucho más también la FELCB, que tienen sus policías, que son los que hacen las evaluaciones preliminares. Bueno, que sean personas que sí tiendan a tener la especialidad correspondiente con los recursos e instrumentos que corresponden. Exacto. Bueno, a ver, complementando un poco. Un perito forense es un especialista en una ciencia particular que utiliza su conocimiento técnico para interpretar y analizar pruebas relacionadas con hechos delictivos. No solo son expertos en un campo de estudio, por eso es que les decía, tenemos psicólogos, psiquiatras, accidentología, documentología, etcétera, porque es bastante difícil que un solo perito conozca todas las ramas, conozca de todo lo relacionado con psiquiatría, con psicología, con accidentología. No, todos los peritos son especializados en un solo tema. Ahora, acá tengo una consulta que, mire, es importante, doctor Alfaro. ¿Un perito privado tiene la misma validez que uno del Estado en un caso penal? Sí. No, porque cuando uno es designado como perito de parte, si bien le contrata a la parte, el perito tiene que hacer un juramento ante la autoridad competente, en este caso el fiscal o el juez que está asignado, ¿no?, con este tipo de proceso. Entonces, al hacer este juramento, nosotros estamos bajo cierta responsabilidad civil, penal, y también ética, ¿no?, de acuerdo a nuestro colegio, y que podemos, y también la administrativa, y que podemos ser sancionados en determinado caso. Entonces, una vez que nos contratan,
nos proponen, esta propuesta justamente va a llevarse a la contraparte, y la contraparte puede objetar por algunos motivos que los menciona la ley. Por ejemplo, que se tenga amistad, enemistad, o que se tenga alguna relación económica, por ejemplo, y bueno, hay algunos argumentos ahí que son, digamos, de validez justamente para excluir a un perito de parte. Sin embargo, si no hay ese tipo de obstáculo, entonces sí estamos nosotros en la posibilidad de poder asumir ese cargo, porque es un cargo momentáneo, y poder realizar la pericia bajo los lineamientos y puntos de pericia que, si bien puede solicitar la parte que está contratando al perito, pero es la autoridad que va a designar los puntos periciales, haciendo también consulta a la contraparte. Entonces el perito de parte también puede resolver los puntos de pericia de la contraparte. Obviamente que el perito de parte va a ser asumido en su arancel por la parte que le contrata, ¿no? Pero el otro también lo puede utilizar. Muchas veces se piensa que contratando un perito particular nosotros no vamos a poder cumplir, digamos, ese rol, y simplemente se conforman con el IDIF y el IDCUP. Sin embargo, sí, la norma dice que nosotros sí también podemos, y está establecido, ¿no?, en toda la legislación, que nosotros sí podemos ejercer la función de perito de una manera objetiva, y en muchos casos también trabajamos de manera conjunta. Por ejemplo, si hay un perito del IDIF y que tiene que hacer una evaluación a una persona, a una menor, una adulta, no sé, y hay un perito de parte ofrecido, bueno, tienen que convocarnos y obviamente vamos a estar presentes en esa evaluación, muchas veces cámara GESEL. Tal vez no entremos, sí, pero podemos estar presentes justamente para que no haya revictimización y para que todos los datos también los tengamos de primera fuente. Entonces, podemos hacer un trabajo conjunto. En algunos casos nos han pedido en pleno juzgado, por ejemplo, que ese momento se realice la pericia, que esté el del IDIF, que esté el perito de parte, y bueno, se hace la pericia y ese momento se presenta de manera conjunta, o las cosas que veamos divergentes también entre una y otra parte, y cada quien va a exponer de acuerdo a sus saberes, sus competencias, sus conocimientos, y también estamos sometidos a toda la discusión y preguntas y contrapreguntas y contrainterrogatorios de todas las partes que están interviniendo en el proceso, demandantes, demandados, y también los tribunales o jueces que estén a cargo del proceso, ¿no? También fiscalía, defensorías, bueno, todos nos pueden cuestionar. Entonces sí podemos asumir ese rol de una manera eficiente si es que somos ofrecidos y aceptados con las normativas también del juramento y con todas las competencias que nosotros podamos tener. Okay. Ahora, es algo bueno enfatizar. Nosotros, cuando decimos que somos peritos respaldados por el órgano judicial, es porque estamos hablando que todos estamos registrados en el ODIN, ¿no es cierto? El ODIN es dependiente del Consejo de la Magistratura. Exactamente, ¿no? Hay un reglamento específicamente de peritos, intérpretes y traductores que ustedes lo pueden descargar, está en internet, se lo puede descargar tranquilamente, y ustedes se van a dar cuenta que este reglamento sí nos determina, digamos, cuáles son nuestros requisitos para estar inscritos en el ODIN, en el sistema de peritos justamente del órgano judicial. Una vez que nosotros estamos inscritos ahí, que tenemos que presentar toda nuestra documentación original y que se la va subiendo todos nuestros documentos,
bueno, tienen que ser verificados. Este es un proceso bastante lento, si se puede decir, porque hay que subir archivo por archivo, pero en realidad nos sirve también de garantía de que si nosotros estamos inscritos ahí, que nuestros documentos han sido verificados y que nos dan la posibilidad de estar en un sistema de peritos que en algún momento también sirve para una posibilidad de cualquier juez en cualquiera de las instancias pueda hacer un sorteo y también podamos salir elegidos de ese sistema. Y también es una garantía para cuando vamos a defender en juicio oral, bueno, sí tengamos las competencias necesarias, y en algunos casos sí los jueces dicen si uno no está inscrito en el ODIN no puede catalogarse como perito, por más que el colegio, digamos, de profesionales lo esté respaldando o pueda tener tal vez los títulos nacionales extranjeros que digan que tiene los conocimientos suficientes. La idoneidad no solamente se refiere a lo que nosotros podamos haber estudiado, sino también a la experiencia que tengamos en el área que vayamos a hacer las pericias. Por ejemplo, si yo no tengo una especialidad o unos cursos que refuercen que yo soy experta en discapacidad, por más que sea psicólogo forense, no lo voy a poder hacer porque escapa mis conocimientos, ¿no? Entonces todo esto tiene que estar respaldado con cursos, una formación continua permanente, y por eso es importante también que el psicólogo forense pueda pertenecer a alguna sociedad científica a nivel nacional y también internacional, porque todos los días se avanza en cuanto a conocimientos, protocolos, estrategias, y bueno, uno tiene que estar al día también en todos los avances que se tenga en este tema. Exacto, bueno, y para aclarar un poco, ¿no? En el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 204, nos habla de la pericia. ¿Qué es lo que nos dice? Que se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica. En el artículo 205 nos habla de los peritos. ¿Y qué nos dicen? Que serán designados peritos quienes, según reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia. Es decir, ¿cómo acreditamos la idoneidad en la materia? Presentando todos los cursos realizados, los títulos pertinentes y estando más que nada acreditados al ODIN. Exactamente, creo que hay una pregunta importante en el chat. Ante los informes psicológicos y sociales realizados por el SLIM, ¿cómo podemos refutar? No, bueno, estos informes simplemente son informes, ¿ya? Informes psicológicos de profesionales que son generales, que no son peritos, y eso tienen que ustedes tener en cuenta. Entonces, lo que sí se puede realizar son algunos contrainformes en algunos casos que puedan dar cuenta de la mala praxis en algunos casos. En la mayoría de los casos sí se puede constatar mala praxis. ¿Por qué? Porque a veces hacen interrogatorio y no entrevista. Primera observación así general, ¿no? Un interrogatorio es pregunta-respuesta. Una entrevista, bueno, uno trata de que la persona pueda producir de manera espontánea todo lo ocurrido sin poder truncar ese relato, ¿no? Cuanto menos trunquemos, mejor. Solamente preguntamos cosas muy específicas, y además que los informes realizados por los SLIMs o las defensorías no tienen una connotación de aplicación del método científico.
¿Qué nos dice el método científico? Que tengo que partir de un antecedente, tengo que proponer ciertas preguntas, plantearme hipótesis y bueno, con las pruebas que tenga, bueno, tengo que resolver y hacer la síntesis y la tesis de este proceso, ¿no? O sea, hay que investigar. Muchas veces ni siquiera cumplen el tema de antecedentes, no investigamos, no preguntamos nada respecto al caso antes de que suceda, ¿no? Entonces vamos en blanco, muchas veces hay información adicional que no la queremos ver, entonces estamos sesgando la información. Y una de las la mala praxis que ustedes también pueden detectar en mucha información que se está dando en el internet, en investigaciones concretas, justamente es la parte de sesgarse del perito, ¿no? Que puede inducir a hacer, por ejemplo, preguntas que están direccionadas, sesgadas completamente, que le pongo la respuesta a lo que yo quiero decir. ¿Para qué? Para que yo le saque conclusiones que no corresponden. Muchas veces saco conclusiones de decir que sí tiene estrés postraumático y no he utilizado ningún instrumento para tal. Los informes también del SLIM y de las defensorías muchas veces indican que tal persona es un peligro para la sociedad, sin haber por lo menos entrevistado esta parte, ¿no? Y mucho más, indican el delito, ¿no? O sea, dicen, si esta persona tiene daño psicológico y ha atravesado violación, ¿no? O sea, dan por cierto algo que no es nuestra competencia. Eso determinará la parte judicial y no así nosotros. Nosotros sí podemos dar cuenta de simplemente lesiones que podrían ser compatibles con algo, pero que no lo podemos justificar y aseverar en su plena magnitud. Entonces, haciendo un contrainforme con un perito especializado, bueno, vamos a sacar una serie de observaciones que les van a permitir impugnar este tipo de documentos que son de tipo inicial, son de tipo, y no sé quién se inventó el tema de los informes preliminares, ¿no? Porque la normativa nos dice que a una víctima se le hace una entrevista una única vez, y no así todo el mundo que tenga que hacerlo, defensorías, unidad de protección a víctimas y testigos, peritos, no, entonces estamos haciendo justamente lo contrario a lo que dice la norma en psicología. Otra cosa que también es importante es, estamos nosotros frente en una balanza, ¿no? Donde el principio de verdad de la víctima contra el principio de inocencia, de presunción de inocencia, ¿no? Y justamente eso también tenemos que reforzar con psicología forense, porque hay años de estudios sobre la psicología del testimonio, que desde bastante tiempo atrás siempre nos han ido diciendo que las declaraciones pueden ser sugestivas. Incluso hay una resolución de la Asociación Americana de Psicología, APA, en sus componentes en inglés, en sus siglas en inglés, que nos dice que en cuanto a delitos de violencia de género, por ejemplo, sí se tiene que hacer una evaluación de simulación, porque hay un alto grado de posibilidad de que haya una sobresimulación, estén exagerando o exacerbando los síntomas, o una disimulación cuando también se trata de ocultar aquello que podría ser algo patológico, ¿no? Entonces sí necesitamos evaluaciones más profundas. Y también en el caso de las defensorías, algo que también me llama la atención es que últimamente las defensorías parecen no comunicarse, que sean entes
totalmente aislados y que, por ejemplo, van y hacen una evaluación con una víctima menor de caso, en una defensoría no les convence y lamentablemente se van a otra, ¿no? Y no les convence y se van a otro distrito. Lamentablemente, por no tener esa comunicación, muchas veces también esto hace que se pierda ya la credibilidad de la víctima o que se esté alterando, manipulando al sistema para conseguir algo a favor de alguien. Entonces sí, se tiene que tener mucho más cuidado en este sentido, y es así que el psicólogo forense, el perito de parte, puede darse cuenta de esto, y en la investigación no nos sesgamos. Nosotros tenemos que encontrar la información colateral que corresponda para poner en evidencia que no solamente se trata de, por ejemplo, en este caso que les digo, que van a todas las defensorías y bueno, el que más le conviene lo presenta a fiscalía. No, sino que ha ambulado por tales lugares y se ponga en evidencia que se está dañando mucho más a un menor. Entonces, sí tenemos bastante relevancia en cuanto a lo que es los procesos judiciales, justamente los psicólogos, pero es importante que también sepan pedirlo a tiempo, ¿no? Sepan solicitarlo a tiempo. Habría que solicitar, por ejemplo, en muchos casos en otros departamentos también, cuando hay ya la imputación, directamente se presenta el perito de parte. No siempre tiene que estar con puntos periciales, puntos periciales generales, y también dar la posibilidad de que se pueda ampliar la pericia de acuerdo a los avances de la investigación. Y esto sí nos da la posibilidad de poder estar presente en todos los actuados. En algunos casos sí estamos en reconstrucción de los hechos, viendo cómo se manifiestan las otras personas, y en casos, por ejemplo, como he tocado también, de poder intervenir en casos de desaparecidos, personas desaparecidas, en casos de personas secuestradas, y no solamente en el tema del proceso antes del juicio oral. Entonces, creo que la importancia profesional del psicólogo forense radica en la capacidad para traducir tal vez los complejos procesos psicológicos en términos un poco más sencillos al sistema legal, y así poder ayudar a la justicia y que realmente se haga un trabajo que involucre sí responsabilidad, ética, y que también vayamos específicamente en función a cumplir nuestro rol en cualquiera de los ámbitos del derecho, ¿no? Ok, mire, aquí tenemos una consulta que nos dice, bueno, ¿en qué caso se puede decir o levantar un peritaje? Me imagino que la pregunta es, ¿en qué caso se puede solicitar un perito? Por ejemplo, si usted está en un proceso de falsedad material, es decir, que alguien ha falsificado documentos de su propiedad, entonces obviamente que usted tiene derecho a solicitar un perito de parte en documentología para que este perito pueda realizar la pericia y emitir un informe. Obviamente que en este informe el perito dirá si estos documentos son falsos, si estos documentos son verdaderos, y si son falsos, más o menos la data de los documentos, las mismas firmas, si son falsas, verdaderas, etcétera. Es solamente un ejemplo según el proceso en el cual ustedes se encuentren en el Ministerio Público. Acá, doctora, nos dice Marcela, ¿la perito tendría que declarar en un juicio el resultado de su peritaje? Bueno, respondiendo primero a esa pregunta, sí. O sea, es nuestra obligación de poder defender el informe que lo presentamos en juicio oral.
En todos los departamentos sí se defiende, y no sé por qué aquí en La Paz, bueno, hay una sentencia constitucional obviamente que solamente exime a los peritos del IDIF y del IDCUB por la cantidad de trabajo que tienen, pero sin embargo el perito de parte está obligado a presentarse y a resolver todas las preguntas que se tengan, ¿no?, en el caso. Pero también yo considero que deberían estar los peritos del IDCUB y del IDIF, porque realmente nadie es Dios, ¿no es cierto? Y sí necesitamos cuestionar el trabajo. Ahora, como no se puede cuestionar porque no se presentan, bueno, hay que hacer una contrapericia, una metapericia, perdón, y bueno, también refutar aquellas cosas que estén mal, o en determinado momento tener un consultor técnico que en su informe final en el juicio oral pueda dar cuenta de aquellos errores, mala praxis o equivocaciones que haya surtido en los informes del IDIF y del IDCUB, ¿no? Entonces hay posibilidades todavía de intervenir. Ahora, en lo que usted decía, doctora, sí hay una firma falsificada y puede recurrir al tema de peritos en grafotecnia, pero también le comento que en uno de los casos civiles que me ha tocado, sí, la jueza ha solicitado justamente un perito en psicología, mi caso. ¿Por qué? Porque había una contradicción, había dos peritos que, bueno, estaban, uno que decía que sí era la firma de un difunto y otro que decía que no. Entonces sí, la jueza ha determinado que ingrese la parte de psicología y que determinemos si la persona que decía que había obtenido, digamos, el bien inmueble de una forma legal, realmente lo era, ¿no? Entonces, justamente para la credibilidad y también para realizar una, en este caso, autopsia psicológica, ¿no? Porque había muerto en algunas circunstancias particulares. O sea, si bien era una muerte natural por cáncer, pero que en determinado momento ese estado de preocupación o de la enfermedad ha implicado tal vez el poder realizar documentos en estado donde la voluntad estaba implicada, ¿no? Sin embargo, haciendo la autopsia psicológica, en este caso una reconstrucción de su comportamiento en los últimos años de la persona que supuestamente había fallecido, haciendo la entrevista con la persona que le había otorgado el dinero, se pudo evidenciar que en psicología no ha podido resolver las cuestionantes de psicología, ¿no? Por ejemplo, cosas muy sencillas. Descríbame al señor que usted le prestó el dinero, ¿no es cierto? Y la persona no podía describir porque no existía. O sea, no era real, ¿no? Entonces, este tipo de cosas se ha servido en el tema civil haciendo uso de la psicología, ¿no? Las entrevistas son grabadas, con consentimiento informado, todo el proceso que se ha presentado realmente ha sido minucioso y, bueno, con grabaciones, además, que sí no ha podido esquivar la otra parte, ¿no? Doctora, para finalizar, hay un punto que también tenemos que tocar hoy día, que son los consultores técnicos, que se encuentran en el artículo 207, que nos dice que el juez o tribunal, según las reglas aplicables a los peritos, podrá autorizar la intervención en el proceso de los consultores técnicos propuestos por las partes. ¿Qué es un consultor técnico? Bueno, un consultor técnico es un asesor prácticamente de la parte que le contrata. Ese asesor también tiene que estar inscrito en el ODIN. Ya también es otro perito que tiene que presentar sus documentos de idoneidad justamente para ser admitido en un proceso. Este consultor tiene la posibilidad de coadyuvar en todo el proceso a la parte que le contrata, en todo el proceso, ¿no? Por ejemplo, el realizar preguntas para un interrogatorio, una entrevista,
a determinada persona. Por ejemplo, va a entrar a cámara Gesell, ¿qué tipo de preguntas le pueden hacer? Muchas veces los abogados sí tienen una idea de qué preguntas, pero sin embargo hay que adecuarlas a la edad, a las condiciones y justamente algo importante, hay que adecuar a conseguir la información que sea útil para uno, ¿no? Porque muchas veces se deja pasar y no se puede. Y también el consultor es quien en juicio oral también va a poder realizar aquellas preguntas a través del abogado a los psicólogos testigos en este caso, ¿no? Puede haber, los psicólogos testigos son aquellos del IDIF, no del IDIF, perdón, aquellos que son de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos o del SLIM, de las defensorías o también de las ONGs, cualquier psicólogo que haya intervenido como parte clínica en el proceso, ¿no? Y también el consultor técnico tiene la posibilidad de cuestionar al perito que hizo un dictamen en un proceso determinado de manera directa, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué utilizó este instrumento y no este otro? La edad de la aplicación de este instrumento no corresponde. ¿Cuál es la teoría que sustenta esto? ¿No? O sea, todas esas cosas que a un abogado o al tribunal no le va a hacer, o sea, no va a poder realizarlo o si lo hace, tal vez le diga cualquier cosa y van a tener que creer. En cambio, un consultor técnico, como es otro perito que va a cuestionar, entonces va a decir, bueno, usted dijo tal cosa y ¿dónde está la fundamentación teórica, la fundamentación científica de su aseveración? ¿No? ¿Por qué no este instrumento que ha sido validado en Bolivia y no este otro, por ejemplo, ¿no? Entonces esto sí da pie a que las condiciones justamente del juicio oral, que tiene que ser debatible entre partes, lo podamos hacer de una manera más técnica y más científica, justamente tratando de encontrar lo mejor, digamos, de la psicología para que así se tome una mejor decisión también en el ámbito judicial. Ok, doctora, yo me imagino que hemos dado un buen pantallazo de qué son los peritos, qué es lo que hacemos, bajo qué normativa trabajamos, qué es un consultor técnico también, en qué casos se necesita un perito, incluso con ejemplos hemos hablado bastante. En una próxima oportunidad que tengamos que hacer otro TikTok Live con usted, que es la parte de psicología forense, estaremos hablando también de otros temas ya propiamente de la psicología forense, ¿no es cierto? Exactamente, vamos a estar hablando, absorbiendo sus dudas. Pueden también comunicarse con Evidencia Forense, plantear sus preguntas, tal vez con anticipación, y así nosotros también poder ayudarles a entender esta rama de la investigación que es apasionante y que también, como les decía, es algo que ahorita lo tenemos como funcionamiento del sistema legal y muchas veces se nos cuestiona, pero se nos cuestiona porque tal vez no se busca a las personas idóneas justamente para realizar este tipo de trabajo. Otra vez llamo a la reflexión a todas las autoridades para que tengan en sus equipos multidisciplinarios, tanto del juzgado como también de las defensorías de SLIM, a profesionales que realmente hayan sido formados en el área de la psicología forense. Ok, eso es muy cierto. Muchas gracias a todas las personas que han estado hoy con nosotros. Estaremos con otros temas diferentes, con otras especialidades diferentes. Cada semana nuevos peritos, nuevas especialidades, nuevos procesos, nuevos problemas y por lo tanto nuevas preguntas que ustedes pueden realizar. Muchas gracias a la doctora Verónica Alfaro, que como ya les decía, ella es parte importante de Evidencia Forense. Con nosotros hasta la próxima semana y muy buenas noches. Muy buenas noches.